Este es el retrato de un país en llamas, aterrado, sometido a la peor ola de caos de su historia, pero también es el retrato de un hombre, el responsable de tanto sufrimiento, su verdugo, o al menos el más destacado del grupo. La nación en cuestión es Ecuador, pero podría ser Colombia, México, Argentina, Perú, Chile, incluso España o Estados Unidos en algunos años. Y el verdugo no es otro que Rafael Vicente Correa, quien llegó al poder en 2007, alzando las banderas del progresismo latinoamericano. Había prometido una revolución ciudadana que implicaría una reforma profunda del Estado para beneficiar a los pobres con las mieles del socialismo, mieles que no tardan en transformarse en hiel. Pero no hubo mieles sino sangre, sangre provocada desde las peores cloacas de la mafia, tanto legal como ilegal. Aquel dolor tuvo un maquillaje perfecto, el sometimiento a las agendas de la élite global y, por supuesto, los elegidos de su líder espiritual por antonomasia, el Papa Francisco. Pero antes de hablar de lo que ocurrió y sigue ocurriendo en Ecuador desde hace tortuosos 17 años, conozcamos brevemente a este hombre. Rafael Vicente Correa nació el 6 de abril de 1963 en la costera ciudad de Guayaquil, en el seno de una familia signada por el horror. Cuando tenía 4 años, su padre Rafael Correa y Casa fue detenido por tráfico de estupefacientes en los Estados Unidos, dejando a su esposa Norma Delgado a cargo de sus hijos. Se trataba de una mujer piadosa, trabajadora, que acostumbraba a rezar el rosario de María Auxiliadora antes de dormir. Nadie la alteraba más que el pequeño Rafael, a quien sus hermanos mayores le decían culebra, pues cuando llegaba de la escuela se iba quitando las pieles como una víbora. Primero los zapatos, luego la camiseta, y como Dios lo trajo al mundo, llegaba a su habitación. Como penitencia, debía acompañar todas las noches a su madre en sus plegarias. Con macabro cinismo, el muchacho entendió pronto la utilidad social de la religión. Bastaba mover los labios en la oración y ya se hacía respetar por los adultos, con indiferencia de qué actos atroces hubiera cometido. Y es que era realmente un muchacho pendenciero. Uno de sus amigos perdió la vista temporalmente tras que éste le aseste un puñetazo a la edad de 9 años. 3 años más tarde, su padre fue liberado y regresó a Ecuador, aunque Norma jamás lo recibió de nuevo en el hogar. Culebra siempre había sido su hijo favorito y el amor era recíproco. Tenían una morbosa salida semanal que consistía en pasear por el cementerio de Guayaquil, recorriendo las tumbas de personajes famosos y contando sus historias a los pies de la lápida. En una ocasión, un anciano que pasaba por allí oyó la conversación y quiso participar. ¡Oh, la revolución liberal del Ecuador! Yo fui un importante comandante en esa guerra, ¿sabían? Luego de esbozar las heroicas cruzadas del ejército liberal, el anciano acarició la melena del niño y dijo: «Tú, hijo mío, serás también un gran líder en el futuro». Entonces desapareció detrás de un mausoleo. Cuando el viejo había desaparecido, Correa padre contó la verdad. La guerra liberal del Ecuador había ocurrido a finales del siglo pasado y aquel que acababan de ver no era otro que el comandante Eloy Alfaro, el líder de las fuerzas revolucionarias fallecido en 1912. El pobre niño casi se desmaya del susto, mientras su padre se deshacía en carcajadas por dentro. Le había pagado a un viejo cuidador del cementerio para inspirarle valentía al retoño. Y algún efecto tuvo. En las aulas del colegio San José La Salle de Guayaquil, Correa jugaba con sus compañeros a recrear el mundo de las altas esferas del gobierno. Y él siempre era, claro, el presidente de la República. Un 28 de mayo de 1977, la historia de fantasmas se hizo realidad. La hermana menor de Rafael, Bernardita, falleció ahogada en una piscina luego de que éste la incitase a saltar. No sabía nadar, Rafael lo sabía, pero bueno, lo excusaron en su corta edad de 11 años. Carcomido por la culpa, Rafael se acercó en serio a la fe católica. Al principio, con la intención de comunicarse con los muertos y pedirle disculpas a la pequeña. Pero de a poco se fue enganchando con los evangelios y su vida cambió cuando conoció la teología de la liberación, una deformación marxista del cristianismo de la cual hemos hablado ampliamente y que, según el ex general de la KGB, Mijail Pacepa,
fue directamente orquestada desde la Unión Soviética, por supuesto articulado a través del lobby de los jesuitas. Correa se volvió un católico ferviente, de izquierda claro, pero católico al fin. Entró a los Boy Scouts y también se convirtió en misionero de los padres lasallistas. Cuando llegó a la mayoría de edad, su amistad con la curia fue su trampolín al mundo, educándose a base de becas dentro y fuera del país. En 1987, Correa se graduó como economista en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En 1991 obtuvo un máster en la Universidad Católica de Lovaina la Nueva, en Bélgica, donde también se supone que pasó Gustavo Petro, aunque pruebas no tiene. Y entre 1997 y 2001 se doctoró en la Universidad de Illinois. Allí pudo ser testigo de la entrega a la primera dama Hillary Clinton de un doctorado honoris causa. Se trata de una de las instituciones más progresistas de los Estados Unidos. En su tesis, Correa manifestó que las políticas liberalizadoras del mercado habrían perjudicado a los países latinoamericanos desde los años 70, lo cual le valió las felicitaciones de todos los intelectuales demócratas que lo formaron, así como una gran lista de contactos en Washington. Sin embargo, su gran salto a la política llegó recién en 2005. En abril de aquel año, el Parlamento ecuatoriano destituyó al presidente Lucio Gutiérrez, que había ganado los comicios nacionales del 2002 con una clara plataforma de izquierdas y con el soporte del movimiento indígena. No obstante, no tardó en acercarse al gobierno de Estados Unidos y de Colombia y de establecer una alianza política con el Partido Social Cristiano, una fuerza conservadora de centro-derecha. Acusándolo de traidor, el movimiento indígena encabezó una gran movilización ciudadana, recordada como la Rebelión de los Forajidos, que acabaría por descabezar la gestión. El poder fue ocupado entonces por su vicepresidente Alfredo Palacio, quien quería sellar la paz con los pueblos originarios y para eso delegó ante un hombre bastante nuevo en la política, Rafael Correa. Así este joven guayaquileño se convirtió en el ministro de Economía y Finanzas. Le bastaron 90 días para volverse un héroe del socialismo bolivariano. Rafael incrementó la inversión social, criticó y disminuyó la influencia del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y colaboró abiertamente con el gobierno venezolano de Hugo Chávez, lo cual fue demasiado para el presidente Palacio, que intentaba cerrar un tratado de libre comercio con Bush, y en apenas 3 meses Correa salió eyectado del gobierno. Esto solo aumentaría su popularidad. En 2006 fundó el movimiento Alianza País y anunció que competiría por la presidencia. La consigna, irónica, era correazos a la corrupción. Tomen nota. Entre sus promesas de campaña manifestó que se opondría al Tratado de Libre Comercio, que cerraría la base militar estadounidense en la localidad de Manta y que reestructuraría el Congreso entero con una asamblea constituyente. El 15 de octubre, la primera vuelta electoral dejó a Correa con 22 puntos, muy cerca de los 26 del empresario bananero Álvaro Noboa. Pero en el balotaje, su victoria fue contundente, con un 56.67% de los sufragios. El 15 de enero de 2007 y por la mínima, Rafael Correa se convirtió en presidente de Ecuador. El socialismo bolivariano había llegado al Palacio de Carondelet y no se iría de allí en 10 ininterrumpidos, asfixiantes y dolorosos años. Detrás de esta historia oficial que hemos relatado, se escondían, sin embargo, oscuros y perversos secretos. El humilde economista de Guayaquil que llegó de la pobreza a la autocracia no estaba ahí de casualidad. Mafiosos, terroristas, asesinos locales y sicarios foráneos del poder mundial le habían abierto las puertas para que llegara, y Correíta pagaría la factura dólar tras dólar. La verdad se reveló muy pronto y de un modo trágico, a través de ríos de sangre inocente que comenzaron a regar los bosques tropicales, revelando la verdadera naturaleza de este fenómeno llamado correísmo. El primer golpe llegó apenas en 9 días. Un 24 de enero de 2007, 2 helicópteros que trasladaban a la nueva ministra de Seguridad, Guadalupe Larriba González, se estrellaron de lleno en la base militar de Manta. La funcionaria viajaba con su hija de 17 años, Claudia Ávila Larriba, y 5 oficiales del ejército. Todos fallecieron. El espectáculo era dantesco: hierros retorcidos y cuerpos desmembrados. Pero la pregunta que todos se hacían era: ¿fue realmente un accidente? 2 días antes, la ministra había anunciado que no renovaría el contrato con las Fuerzas Armadas estadounidenses para operar en la base de Manta. La promesa de Correa se hacía realidad, pero la cúpula militar estaba molesta. Al interior de Carondelet, el presidente tomó nota. La muerte de Guadalupe era un mensaje escrito
otra vez, con ese líquido rojo. Para calmar a los uniformados, aumentó sus salarios y dejó el Ministerio de Defensa en manos del comandante Livio Espinosa, en cuya posesión se escuchó el coro «Con Livio la Marina respira con alivio». Sin embargo, bastaron 12 meses para que la bomba volviera a explotar, solo que en este caso lo haría literalmente. Marzo de 2008. A solo 2 kilómetros de la frontera colombiana, en la parroquia Santa Rosa de Llanamarú, opera un campamento de la FARC, la guerrilla comunista colombiana. El sitio, bautizado por los insurgentes como Angostura, no figura en ningún mapa oficial ecuatoriano. Aún así, tiene todas las comodidades para recibir a sus huéspedes en medio de la selva. Las 2 hectáreas de círculo de seguridad protegen a los bohíos de madera techados con plástico, las zonas para entrenamiento físico, los polígonos de tiro, las aulas, los comedores para 80 personas, las áreas de esparcimiento con televisión satelital y los corrales. Además, por supuesto, de la armería. Sobre todo, muchas armas. Al centro, en la parte alta, estaban las instalaciones del Estado Mayor, con Raúl Reyes en persona a la cabeza. Raúl Reyes era el número 2 de la FARC, una suerte de celebridad para la izquierda americana. En los años 90 había viajado 2 veces al Foro de Sao Paulo, donde Lula da Silva y otros comunistas de la época establecieron los lineamientos a seguir por sus partidos tras la caída del muro de Berlín y bajo los lineamientos del Pacto de Princeton, auditado directamente por la poderosa dinastía Rockefeller. Video muy recomendado el que tenemos al respecto. En la noche del 1 de marzo de 2008, 80 individuos dormían apaciblemente en aquel cuartel cuando se oyó el silbido de una jabalina. De repente el infierno se desató en la tierra. Habían estallado 10 bombas dirigidas, de 500 libras cada una, precipitándose a través de los árboles y la maleza. Pocas personas reaccionaron. Algunas ni siquiera se despertaron. Reyes, que dormía cuando comenzó el ataque, era uno de ellos. Después del asalto aéreo, soldados colombianos dispararon al refugio guerrillero para terminar con lo que las bombas no pudieron. Cadáveres fueron llevados a Bogotá como trofeo de guerra. Uno era el de Reyes. El presidente colombiano Álvaro Uribe estaba exultante. Había dado uno de los golpes más importantes contra su mayor enemigo, en una expedición planificada al detalle con la CIA, la llamada Operación Fénix. Pero en Carondelet pasaba todo lo contrario. Correa echaba espuma por la boca. No solo había sufrido un ataque extranjero a suelo nacional, era además una venganza de sus propias fuerzas armadas, que jamás le advirtieron lo que estaba a punto de pasar. Rápidamente viajó una comitiva especial al lugar de los hechos. Ahí estaban el ministro de Seguridad y fundador de Alianza País, Gustavo Larrea Cabrera, y el ex subsecretario del partido, Ignacio Chauvin, cuya presencia nadie podía explicarse. Vestidos con camisas, pantalones y zapatos de oficina, sus miradas dolidas recorrieron la selva destruida, sembrada de cadáveres en ropa interior, ollas quemadas, generadores y decenas de fusiles y granadas. Mientras tanto, Colombia pedía disculpas por la incursión obligada, pero no fue suficiente. Quito rompió relaciones diplomáticas y ordenó la movilización de soldados a la frontera. El comandante Hugo Chávez hizo lo mismo desde Venezuela, mientras Nicaragua sacaba a su embajador de Bogotá. Los socialistas estaban en pie de guerra y la situación pintaba muy mal para el gobierno de Uribe. Sin embargo, cuando la reacción internacional se inclinaba del lado ecuatoriano, Colombia soltó una nueva bomba, y esta vez informativa. Era el contenido de 3 computadoras y 2 discos duros rescatados de Angostura, un total de 38.000 documentos que demostraban que efectivamente Rafael Correa era cómplice de la FARC. Por cierto, recomendamos el video sobre el actual conflicto en Colombia con Petro, otro colega terrorista que la está pasando muy mal y quiere reformar la constitución al mejor estilo de Hugo Chávez. Video recomendado, estará al final de este para que puedan verlo. Pero bueno, sigamos en aquellos años turbulentos. Los documentos de Uribe revelaban los inmensos aportes financieros de la propia guerrilla a la campaña de Correa de Alianza País y su cercana relación con el ministro más importante del gabinete, Gustavo Larrea. Ya vemos por qué mira con tanto dolor la muerte de sus camaradas. También se supo que en 2006 los milicianos habían llevado a su refugio a Bisuete, un sociólogo de la Universidad Central, para que escriba una biografía de Raúl Reyes. Los encuentros duraron hasta febrero de 2008, días antes del mortal bombardeo. Cuando el sociólogo fue detenido, lo confesó todo
y aseguró que Reyes deseaba que Rafael Correa gane el Premio Nobel de la Paz, protagonizando la liberación de Ingrid Betancourt. La promiscuidad entre correísmo y guerrilleros se destapó del todo con el llamado Huracán de la Frontera. El 15 de septiembre de 2008, la policía desenterró 4.7 toneladas de droga a solo 1 kilómetro de la frontera colombiana, donde un submarino esperaba para transportar el cargamento. Los ladrillos de cocaína estaban marcados con sellos Nike y Apache, una máscara típica del bloque sur de la FARC. No solo se confirmó que Ecuador servía de país de tránsito para el comercio con el cártel de Sinaloa, sino sobre todo que el nexo común eran los hermanos ecuatorianos Jefferson, Edison y Miguel Ángel Ostaiza Amay, muy cercanos al correísmo. Durante el rastreo de sus actividades criminales se descubrió que los tres mantenían reuniones y visitas regulares con José Ignacio Chauvin, más conocido como Nacho. Bueno, ¿quién es Nacho? El ex subsecretario de Alianza País que acompañó a Larrea al campamento devastado Angostura, llenando a los espectadores de intriga. Como vemos, el círculo se cierra. Nacho había sido clave en las elecciones de 2006, pero más aún para el referéndum constituyente de 2007. En sus 4 meses como funcionario designó a algunos tenientes políticos de Rafael Correa para pagar los favores recibidos en la campaña. También fue el coordinador de las brigadas juveniles de Alianza País. En su mayoría, estaban formadas por jóvenes marginales y ex convictos, a quienes Nacho sabía manejar como la palma de su mano. Durante la campaña para la constituyente, Chauvin sumó más autonomía, poder y dinero que cualquier otro operador del correísmo. Se instaló en una casa colonial en el tradicional barrio de San Juan y convirtió su hogar en un búnker para los jóvenes brigadistas, donde comían, dormían y hasta recibían los estupefacientes que Nachito les prodigaba generosamente. Muchos eran miembros de Latin Kings, una violenta pandilla transnacional fundada en Chicago, Illinois, que llegó a Ecuador en 1992 y durante años fue una banda muy temida por los ciudadanos. Su rivalidad con los Nietas, otra pandilla similar que se dedicaba al narcotráfico, causó una ola de asesinatos y todo tipo de sucesos violentos a lo largo y ancho del territorio. Cuando los candidatos correístas salían a hacer campaña, Chauvin les aseguraba a un miembro de los Latin Kings para que los custodie. Y en ocasiones el comandante Nacho le pagaba a sus muchachitos para sin triangular con la tesorería. Una vez al anochecer de un viernes, una camioneta con 4 hombres de negro se estacionó frente a la casa de San Juan. Mientras 2 esperaban en su interior sin apagar el motor, otro par se bajó con bolsas grandes. Entraron a la vivienda y en un rápido intercambio con Chauvin entregaron el contenido de los bultos. Apenas los visitantes partieron, el director de campaña comenzó a repartir fajos de dólares, mientras presumía de sus buenas relaciones con sus amigos de la FARC. Por si no queda claro, estos eran los aportes de Raúl Reyes a la causa bolivariana de Ecuador. Entraban por izquierda como quien dice. Durante la campaña, Reyes y Chauvin se reunieron al menos 7 veces en persona y una ocasión virtualmente en el segundo congreso de la Coordinadora Global Bolivariana. Esta joven organización había nacido en 2003, financiada por el Ministerio de Defensa de Chávez. Se trató de un campamento de capacitación donde los participantes recibían entrenamiento en lucha subversiva. Entre el 24 y el 27 de febrero de 2008, Ignacio Chauvin comandó la segunda edición, que tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Quito y asistieron más de 300 personas. Para el discurso de inauguración, una gran pantalla proyectó la imagen del terrorista Raúl Reyes desde un campamento en la selva. Las arengas del comandante terminaron con una consigna lapidaria: hoy se es revolucionario o se es fascista. Durante 4 días cuestionaron al imperialismo, al neoliberalismo, maldijeron a Uribe y alabaron los procesos políticos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Cuando estas conexiones salieron a flote, el gobierno de Alianza País necesitaba un chivo expiatorio. El pato lo pagó Chauvin, lógicamente. Fue acusado el 29 de enero de 2009 por la juez Zoila Alvarado, mientras Gustavo Larrea y Rafael Correa se hacían los desentendidos, presentándose como actores ajenos y secundarios. Mal paga el diablo a sus devotos, quizás. Pero todas las pruebas demuestran que tanto los servicios de inteligencia como el propio presidente conocían bien las andanzas de Nachito. En otras palabras, Correa fue el primer interesado en la alianza con la FARC. Contra viento y marea y atentos colombianos, miren en el espejo, el gobierno ecuatoriano salió de la tormenta victorioso. El referéndum del 28 de septiembre de 2008 ratificó el texto de la nueva constitución y 12 meses más tarde Correa fue reelegido en primera vuelta. El mundo también había cambiado. El Partido Republicano de los Estados
Estados Unidos fue derrotado por Barack Obama y una facción del bloque bolivariano se acercó mimosamente a la nueva administración demócrata. Era el caso de Cristina Fernández de Kirchner, pero también el de Correa, que en junio de 2010 recibió a la secretaria de Estado Hillary Clinton. Mientras cientos de manifestantes alborotaban el centro histórico de la ciudad, repudiando su presencia y la de Correa, el gobierno calificó la llegada de Clinton como la más importante de la última década y dijo que habría mucho mayor empatía con Washington. Prueba de eso, aquel mismo año Bill Gates y Leonardo DiCaprio, ambos miembros del Partido Demócrata, visitaron las Islas Galápagos, donde compraron una enorme cantidad de tierra en un contrato irregular y que se mantiene en relativas penumbras hasta hoy. Bajo una estricta reserva y con protección política, más de 100 expertos ambientalistas subieron a bordo de la embarcación Endeavour del National Geographic para deliberar sobre el futuro del océano y de la especie humana. Lo más intrigante del evento es que se manejó con un secretismo absoluto. Nadie supo qué se habló ni cuáles fueron las conclusiones del cónclave. Bueno, nadie excepto los servicios secretos de Ecuador, que prácticamente le entregaron la soberanía entera del archipiélago a DiCaprio Gates. El actor en puntual es hoy una suerte de padrino ambiental y político. Llegó a pagar $43 millones para repoblar algunas islas con tortugas, ruiseñores e iguanas rosadas. ¿Le preguntaron acaso a los isleños si querían tener ese padrino? No, por supuesto que no. Se les impuso un decreto de Poseidón. Sin embargo, aprovechando la metáfora marina, en 2010 el correlato surfeaba en la cresta de la ola. Mucha gente olvidó el escándalo de las FARC y se dejó engatusar por los falsos encantos del espíritu bolivariano. ¿Qué más podía pasarle a Correa para sentarse en el poder? Bueno, Hugo Chávez se hizo imbatible cuando sobrevivió a un golpe de Estado en 2002. El azar o la astucia de los servicios secretos le darían también aquel infortunio. Corría el 30 de septiembre de 2010. Eran las 6 de la mañana y, como en toda la semana, Correa se sometió a la rehabilitación de su pierna. Habían pasado 10 días de una cirugía que insertó una prótesis de su rodilla. Como su agenda era tranquila, la Guardia Presidencial asistió despreocupada a un seminario internacional sobre inteligencia en Flaxo. Alrededor de las 8:30, una llamada del ministro del Interior le notificó de una protesta policial levantada en el regimiento Quito. El día anterior, la Asamblea Nacional había allanado el veto presidencial a la Ley de Servicio Público, lo que eliminaría condecoraciones y recompensas monetarias a las fuerzas de seguridad. Los oficiales estaban rabiosos. La caravana presidencial recibió el aviso de alerta y en menos de media hora partió rumbo al cuartel con el mandatario a bordo. Cuando el jefe de Estado bajó del automóvil, recibió una lluvia de pedradas y gritos. Avanzando entre empujones, se sacó la corbata y ofreció su pecho a los policías. ¿Me quieren tirar piedras? Aquí está. ¿Quieren disparar? Aquí está. Los oficiales obedecieron y una bomba lacrimógena le explotó a pocos metros. Pero Correa quería provocarlos. Desde una ventana del regimiento volvió a tentarlos de cometer magnicidio. Señores, si quieren matar al presidente, aquí está. Mátenlos si se les da la gana. Mátenlos si tienen poder. Mátenlos si tienen valor. Si quieren destruir a la patria, destrúyanla. Un helicóptero policial se acercó al regimiento para evacuar al presidente, pero fue detenido por una barricada de patrulleros y motos que impidió el aterrizaje. Las vías de escape se iban cerrando. El humo de las bombas cubría el descampado. Correa, ya agobiado, avanzaba por el edificio apoyado en unas muletas mientras las fuerzas lo humillaban. Un policía se quitó la máscara antigás y otro roció al mandatario con gas pimienta. «¡Quiébrale la pata para que aprenda!», gritaban desde lejos. Así llegaron a una puerta de malla que dividía el cuartel del hospital de la policía. En aquel momento el presidente se desvaneció. Su cuerpo de 1,83 m y más de 100 kilos fue cargado en una camilla y lo trasladaron a emergencias para tratarlo con suero y oxígeno. Había sufrido un cuadro de asfixia. La televisión del consultorio informaba que a las 9 de la mañana los insurrectos habían tomado la Asamblea Nacional. Las amenazas se escuchaban por la radio de la policía y eran directas. «¡Muerte, Correa, muerte! Primero que firme y de ahí que se largue, si no sale muerto ese cabrón. Le vamos a dar bala». Por supuesto, reproducimos estas exclamaciones por su valor periodístico e informativo. Cuando recuperó el conocimiento, Correa llamó al comandante Andrade, responsable de su guardia personal, y preguntó: «¿Comandante, tiene su pistola?». «Sí». «¿Por qué, presidente?». «En caso de que las cosas salgan mal y me capturen, tiene prohibido permitir que yo resista esto vivo. La última bala es para mí». Entonces pidió rezar un Padre Nuestro y todos se tomaron las manos para orar. Cuando iban por el amén, alguien gritó: «¡Ya llegan! ¡Ya llegan!». «¿Quiénes?», dijo Correa. «El rescate».
fue la respuesta. La caravana salió del consultorio, iban casi por la mitad del pasillo. Cuando sonaron los primeros tiros y explotó una bomba lacrimógena, se escuchó: ¡no disparen! ¡Al suelo! El corredor del hospital se convirtió en un campo brutal de batalla, entre bombas de gas y spray de pimienta y balas de goma. Finalmente, y tras 9 horas de cautiverio, Correa fue rescatado en medio de un nutrido intercambio de fuego que dejó un saldo fatal de 5 muertos y 300 heridos a sus espaldas. Aquella noche el presidente dio un discurso por cadena nacional proclamándose como un héroe de la democracia. Llegaron llamadas de Barack Obama y Hillary Clinton para darle su apoyo. En Argentina, los líderes bolivarianos se reunieron para tratar, en sus palabras, el golpe de Estado en Ecuador. Sí, Correa encontró una salida, pero en adelante los que no tendrían salida fueron los ecuatorianos. De la noche a la mañana el correísmo se volvió un régimen de tinte absolutista y los eventos del 30S impulsaron la mal catalogada Revolución Ciudadana a sus extremas consecuencias. Fueron 10 años que dejaron a Ecuador con una de las libertades económicas más exiguas y reprimidas de América Latina y el mundo, en el puesto 156 de 179 países. Correa comenzó a perseguir salvajemente al periodismo y a la disidencia. Cerró una veintena de emisoras de radio y cadenas de televisión. Dijo en sus propias palabras que era el presidente de los 3 poderes. Elevó la carga tributaria a niveles insólitos, robando con impuestos el equivalente a más de 5 meses y medio de trabajo de cada ciudadano. Imagínate que te roban 5 meses de tu trabajo anual. Bueno, si eres argentino o español, fácilmente puedas hacerlo. Según la revista The Economist, de la familia Rothschild, el Ecuador se convirtió en la nación más peligrosa de Sudamérica, y las raíces de esta violencia fue la ya mencionada caída de las FARC en 2009. Como los puertos colombianos reforzaron su seguridad, Guayaquil era ahora el más importante centro de circulación de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Los terroristas también fueron reemplazados, en este caso por 2 mafias estrictamente asociadas, una nacional ecuatoriana y otra importada, albanesa. La nacional tenía el sustantivo nombre de Los Choneros. Fue la primera pandilla ecuatoriana en establecer relaciones con el cártel de Sinaloa en México, quienes le proveyeron de ametralladoras, rifles y granadas para enfrentarse a los mal entrenados y poco motivados uniformados de Ecuador. A cambio, los choneros transportaban la mercancía de Guayaquil hasta el puerto de Amberes en Bélgica, que hoy en día es una de las rutas de tráfico de polvo blanco más transitada del mundo, según el equipo de investigación holandés de Inside Crime. Con esos caudales de fondos, la mafia compraba abogados, guardias penitenciarios y funcionarios cómplices, convirtiendo casi una cuarta parte de las 36 prisiones del país en auténticas empresas narco, donde organizaban ataques y reclutaban nuevos miembros. Y tomen nota, porque los choneros estuvieron detrás de la ola de violencia que sacudió a Ecuador en enero. Nada de esto habría pasado sin la complicidad del presidente. Al cerrar la base norteamericana de Manta, redujo la cooperación con la DEA, que al fin y al cabo es quien audita el narcotráfico de manera privilegiada en todo el mundo, y disolvió una unidad de policía antinarcóticos de élite. Al mismo tiempo, muchas voces incómodas comenzaron a desaparecer en forma misteriosa. Fue el caso de Oscar Caranqui. Caranqui era un narcotraficante famoso y muy adinerado que en 2005 fue sentenciado a 16 años de cárcel por tráfico de drogas y el asesinato de la secretaria de una jueza. En la prisión de Guayaquil, aprovechó sus horas libres para escribir La Roca, Cementerio de Hombres Vivos, un libro que mostraba al detalle los nexos entre Correa y la FARC a través de los ya citados hermanos Ostaiza. Llegó a imprimirse unos 10.000 ejemplares. Sin embargo, justo cuando estaba por distribuirlos, una jueza solicitó que los decomisasen, con la excusa de que contenía expresiones injuriosas contra funcionarios del gobierno nacional, empezando por el presidente constitucional. De la Constitución a medida, claro. 5 meses después, a las 13 horas del 13 de junio, Caranqui fue baleado en su celda por uno de sus compañeros, que años más tarde fue hallado sin vida con la soga al cuello en el mismo lugar, al estilo de la muerte de Kennedy. Poco sutil sin duda, pero con la prensa controlada nadie hizo demasiados comentarios. Mucho más ruidoso fue el asesinato del general Jorge Gabela, que había sido comandante en jefe de la Fuerza Aérea entre 2007 y 2008, pero Correa ordenó personalmente su expulsión solo por cuestionar la compra de 7 helicópteros Drew a la empresa Hindustan Aeronautics Limited por un valor de $45 millones, ampliamente sobrefacturados. Gabela dejó el cargo pero no la denuncia, que solo pudo callar la paz del cementerio. Corría diciembre de 2010. A las 2 de la mañana, su hija Sofía Gabela estacionó su Ford Fusión negro en el aparcamiento del barrio cerrado donde vivían. Sus padres en vigilia todavía la esperaban, mirando la televisión desde la cama. Lo que Sofía no sabía era que un Hyundai Tucson había entrado justo detrás de ella. Contrariando las normas, el guardia de seguridad, Manuel Gallardo Ayala,
no anotó la placa del vehículo. Lo dejó pasar porque, como diría más tarde, pensó que acompañaba a la joven. Gallardo tampoco se percató de un tercer carro que acechaba en la sombra a la entrada de la Ciudadela. Cuando Sofía iba a cerrar la puerta de su casa, distinguió que 2 siluetas corrían hacia ella, sacando algo de sus bolsillos. Un grito desesperado sacó al general de la cama, que se precipitó por las escaleras hacia el recibidor y encontró a Sofía acurrucada, apuntada por un revólver. «Tranquilos, tranquilos», le dijo a los maleantes. Uno de ellos lo enfrentó y le disparó directo al cuello. Cuando su esposa Patricia Ochoa Santos llegó a la escena, los hombres ya estaban huyendo, sin nada, porque no eran ladrones, eran sicarios. Solo distinguió a uno de espaldas, alto, fornido y con un corte de pelo estilo militar. Desesperada, salió a la calle y gritó para que el guardia no dejase salir al Hyundai. Pero Gallardo no la escuchó, como tampoco habría oído el disparo, y los dejó escapar, convenientemente sordo. Gabela se desangraba. Llamaron por teléfono buscando auxilio, pero nadie contestó, así que lo cargaron al auto de unos vecinos. La clínica más cercana, la Kennedy de San Borondón, rechazó al herido alegando que no tenían personal sanitario y debieron llevarlo hasta el hospital Luis Bernanza en el centro de Guayaquil. Esos minutos perdidos fueron vitales para evitar la tragedia. En la mañana del 29 de diciembre y después de 3 cirugías, el general fallecía en el quirófano. Unos días más tarde, Correa se comunicó con su esposa para decirle que estaba consternado. En ningún momento le ofreció su pésame y se refirió al crimen como un asalto. ¿Asalto a quién? Asalto porque no se llevaron nada, tampoco querían nada. ¿Qué contestó Ochoa? Escúchenlo por ustedes mismos. Señor presidente, disculpe, creo que usted está mal informado, porque asalto no se llevaron nada, no se robaron nada. Yo creo que lo tienen mal informado a usted, señor presidente. No, mira, no empecemos con esas cosas, señora. Aquí todos estamos preocupados por aclarar el hecho y asalto, pero puede ser ataque, y precisamente lo que necesitamos es toda la información. ¿Usted tiene alguna sospecha, alguna? Le digo, ¿le soy sincera? Sí. Pregúntele entonces al almirante Arellano. ¿El almirante Arellano es real? Yo conversé con él cuando mi esposo fue herido. Yo conversé con él. ¿Puedo pedir la información? Porque él no me comunica eso. Sí. ¿Ok? Además, usted debe saber también, señor presidente, que hubieron órdenes de arriba para que inteligencia militar nos siga a toda la familia. ¿Órdenes de arriba para que inteligencia militar? Sí, señor. ¿Cuáles son las órdenes de arriba? Yo no he dado ninguna orden. Señor presidente, no le estoy acusando a usted. ¿Sí? Lo único que le estoy diciendo es que a nosotros nos llamaron del Ministerio de Defensa del directo. Sí, oyeron bien. Correa trató de loca a una viuda desamparada. Lo más trágico fue que Gabela demostró tener razón. De los 7 helicópteros Durbax adquiridos, 4 se estrellaron en el curso de apenas 5 años. Pero el gobierno correísta daría un nuevo paso dictatorial en 2011, ganando un referéndum sobre el rumbo de su revolución ciudadana, que a estas alturas tenía de todo menos de ciudadanos comunes. La papeleta de 10 preguntas abarcaba desde la intervención del Poder Judicial a la creación de una figura de control público sobre el contenido periodístico, y también la prohibición de las corridas de toros y de los casinos. Su más lapidaria medida fue la Ley Orgánica de Comunicación, que le concede potestades al gobierno para limitar la libertad de expresión. La ley exige que la información difundida por los medios sea verificada y precisa, conceptos tan vagos que facilitan la censura, y prohíbe el linchamiento mediático, entendido como la difusión de información que pretenda desprestigiar a una persona natural o jurídica. La normativa tendría su propio Ministerio de la Verdad, el Supercom. Este órgano público de índole soviética se orquestó para asfixiar a los medios independientes, a periodistas e incluso a políticos, como el asambleísta Clever Jiménez, sentenciado a 18 meses de cárcel por injurias contra Rafael Correa. Las injurias eran en realidad investigar los casos de corrupción del mandatario. También los periodistas Carlos Figueroa y, atentos a este nombre, Fernando Villavicencio, de quien ya les hablaremos, fueron condenados por difamación o por terrorismo. Todo me recuerda a la frase de aquel tirano que imaginó Gabriel García Márquez, inspirado en Bolívar dictador en el otoño del patriarca: nadie se mueva, nadie respire, nadie viva sin mi permiso. Pero para Correa no fue suficiente y propuso castigar con prisión las injurias contra su persona volcadas en redes sociales como Twitter y Facebook por usuarios normales. Mientras llevaba adelante esta cruzada liberticida, con una cínica hipocresía buscaba salvar al más grande periodista del siglo XXI, que por entonces luchaba contra las infaustas fieras
vías del Leviatán americano. El 30 de mayo de 2012, este heroico periodista se preparaba para una cita muy importante en Londres. Cerró con cuidado su elegante chaqueta espada negra, ajustó los puños y se miró al espejo. Alto, delgado y de expresión desafiante. No lo iban a vencer. Solo 2 mujeres eran testigos silenciosas de su transformación. Una de ellas le mostró un papel. Te quiero, Julian. Un fuerte abrazo de despedida lo fundió con su madre, otro con Sara, su compañera y confidente. Se puso un casco y disfrazado de cartero, se embarcó en una motocicleta rumbo al residencial barrio de Knightsbridge, hacia la embajada de Ecuador en Londres. Quería mejorar las apariencias, así que se puso una piedra en el zapato y comenzó a cojear. Burló al guardia inglés de la escalera principal, atravesó rápidamente el vestíbulo e ingresó a la embajada. Nunca se imaginó que no volvería a cruzar esa puerta durante los siguientes 7 años. Por supuesto, ya saben de quién les estoy hablando, de Julian Paul Assange. Hacía 2 años que enfrentaba la falsa denuncia de acoso sexual de 2 mujeres suecas que luego terminó rápidamente archivada por falta de pruebas, y los jueces de la Corte Suprema de Londres habían declarado válida la orden de extradición. Tenía un plazo de 2 semanas para apelar el fallo. El tiempo corría en su contra. Sin embargo, la relación entre Ecuador y el fundador de Wikileaks no fue nada fácil. Un año atrás, el diario El País de España publicó un cable diplomático estadounidense enviado desde Quito, donde se aseguraba que Correa conocía el alto nivel de corrupción del comandante de la policía. La información provocó un terremoto en el Palacio de Carondelet y derivó en la expulsión de la embajadora norteamericana Heather Hodge. No obstante, el gobierno de Correa buscó una salida más inteligente. Establecieron contacto con Assange y prometieron hacer todo lo posible para darle asilo. Solo le pidieron un voto de confianza, que los cables de Ecuador sean publicados directamente por Wikileaks, sin mediación con los periódicos locales, El Comercio y El Universo, en pie de guerra con el correísmo. Entre la espada y la pared, Assange aceptó para salvar su vida. Cuando el 19 de junio el pedido de Assange se hizo público, policías, agentes encubiertos, periodistas y activistas se amontonaron frente a la puerta del edificio en Londres. En cuestión de horas, Correa se convirtió en una Dalit de la libre expresión de cara al mundo, con una habilidad mesiánica que lo vestía como un David rebelde ante el Goliat americano. Pero la vida de Julian en la embajada estuvo lejos de ser una luna de miel. A solo 2 semanas de que se apruebe el asilo, la embajadora Ana Albán, exministra de Ambiente por cierto, le envió una carta de normas de convivencia. Podría recibir 4 visitantes a la vez entre las 10 de la mañana y las 5:30 de la tarde. Solo 2 habitaciones le serían asignadas. Una sala de estar de 41.6 metros cuadrados, donde Julian tenía una pequeña biblioteca y una colchoneta, y su dormitorio de 14.4 metros. Dijo: el pueblo ecuatoriano se ha puesto de pie con dignidad, estaba endorsando la revolución ciudadana. Sin embargo, según la cadena CNN, en la Nunciatura donde Francisco se alojó, no dejaron de oírse las protestas al grito de "fuera Correa, ayúdenos Santo Padre". Qué ingenuos, no lo conocen. Y el transporte que trasladaba a los periodistas internacionales fue obligado a desviarse de su recorrido para que no registren las manifestaciones contra el régimen. Como veremos de inmediato, las conexiones de Francisco con la izquierda ecuatoriana eran mucho más profundas y dañinas de lo que aparentaban. 2015 fue un año importante para el globalismo. Se lanzó la Agenda 2030 y se firmó el Acuerdo de París. 2 programas de avance tecnocrático y liberticida sobre las sociedades del mundo, apoyadas en el curro climático. En ese sentido, Correa se jactó de haber cumplido 20 de los 21 objetivos del milenio, el proyecto predecesor a la Agenda 2030, surgido en el año 2000 y con un estándar mayor al acordado. Esos logros solo fueron compartidos por Cuba y Nicaragua. Fíjense qué coincidencia, todas distopías socialistas. Sí, el programa predecesor de la Agenda 2030 solo fue cumplido de manera casi cabal y felicitado por la ONU en la Nicaragua de Ortega, en la Cuba de los Castro y en el Ecuador de Correa. Durante su intervención en la COP21 de París, el presidente ecuatoriano llamó a establecer una Corte Internacional de Justicia Ambiental para luchar contra el cambio climático, que pueda sancionar cualquier atentado contra los recursos naturales y establecer obligaciones penales en cuanto al consumo de bienes. Para finalizar, pugnó por establecer una declaración universal de los derechos de la madre tierra. Sí, como si fueran los derechos de los niños o de los ancianos. En su década en el poder, Correa jamás pisó el foro de Davos, ese búnker del imperialismo, como supo definirlo. Y quizás hizo bien, porque no cabe duda que habría sido homenajeado como empleado del mes, quedando definitivamente expuesto. Tampoco fue una sorpresa que en 2016 expresase su apoyo irrestricto a la candidata del Partido Demócrata de la Casa Blanca, la criminal de guerra Hillary Clinton, la misma
programa que literalmente barajaba en esas horas asesinar a Assange con un dron. Un dron que constituiría además un atentado contra Ecuador, porque la embajada de Ecuador en Londres es territorio soberano ecuatoriano. Para América Latina sería mejor Trump, pues su política primitiva nos uniría como continente. Pero por el bien de Estados Unidos y del mundo entero quiero que gane Hillary, que además la conozco personalmente y la aprecio muchísimo. Eso declaró Correa en la cadena del Kremlin Russia Today. El autócrata de Carondelet veía por entonces la proximidad de su final. En 2017 se celebrarían comicios y según su propia constitución era la hora de ceder el bastón de mando. El sucesor natural era uno solo, Lenin Voltaire Moreno, que para más caricatura no tenía la B corta de Voltaire, que le quedaba demasiado grande, así que se llama Voltaire con B larga. Moreno había sido vicepresidente en los primeros 2 mandatos correístas y luego fue su enviado especial en las Naciones Unidas para asuntos de discapacidad. Inválido desde 1998, cuando un asalto con disparo incluido paralizó sus piernas para siempre. La tragedia, lejos de humanizarlo, lo volvió un ser más hostil y, si se quiere, traicionero. Las elecciones del 19 de febrero acabaron en un escándalo. Cuando empezó el conteo de votos, el boca de urna anunciaba una segunda vuelta entre Lenín Moreno, el oficialista, y su rival Guillermo Lasso Mendoza, del partido Creo. El candidato de Correa no superaría el 40% de los sufragios ni llegaría a un margen de 10 puntos sobre el segundo. Sin embargo, a las 6:29 de la tarde, el conteo de votos de la Cámara Nacional Electoral se detuvo y Correa proclamó la victoria definitiva de Moreno desde Twitter. Miles de personas enfurecidas se volcaron a las calles, montando vigilia frente a los organismos electorales para cuidar las boletas. Pero el conteo no se reanudó en todo el lunes ni tampoco el martes, cuando el general Luis Castro Ayala llegó a Carondelet con un puñado de documentos que demostraban el fraude. Frente a frente, separados por un escritorio, Correa lo miró amenazantemente. «General, ¿usted está diciendo que hay fraude?» Y el general repitió firmemente sus palabras. Los archivos demostraban que se había roto la cadena de custodia a cargo de los militares, que había papeletas marcadas de antemano y diferencias entre actas del escrutinio original y las que contabilizaba la Cámara. La Marina había reportado infracciones similares. En definitiva, el presidente debía respetar la voluntad popular y así evitar la escalada en las calles. En la noche del miércoles, el gobierno no tuvo más remedio que reconocer el balotaje. El costo lo pagó el intrépido general Castro, expulsado del ejército como un perro con sarna. La segunda vuelta tuvo lugar el 2 de abril. Guillermo Lasso se declaró ganador en los medios de acuerdo a los bocas de urna, pero cuando llegaron los resultados oficiales mostraron otro dudoso resultado. Moreno lo habría derrotado con un estrechísimo 51.16% de los sufragios. Cubierto por un manto de sospechas, el oficialismo retuvo el trono de Carondelet, aunque no tardaría en mutar. Pero Correa dejaría un último obsequio para su sucesor, un decreto ejecutivo que dejó en libertad a más de 3.000 presos vinculados con el narcotráfico, muchos de los cuales tomaron las calles este año. Devolución de favores, tal vez. Pero quizás buscaba violentar a la sociedad para lo que podía venirse, una ruptura de alianza país. Apenas asumió, Lenín Moreno anunció un nuevo rumbo para la revolución ciudadana: el acercamiento a Estados Unidos, el respeto a la libertad de expresión, y la liberación de un centenar de indígenas procesados penalmente por sabotaje y terrorismo. Pero el mayor cambio fue la hostilidad inmediata hacia su predecesor. Denunció haber recibido una herencia financiera crítica y que Correa había dejado cámaras en su despacho para vigilarlo. La ruptura comenzó cuando Moreno echó a su vicepresidente Jorge Glass, luego de que la justicia lo acusase de haber recibido sobornos de la petrolera Odebrecht. Jorge Glass había sido elegido personalmente por Correa. Moreno también aprovechó el juicio para convocar un referéndum con el que pretendía limitar a 2 los mandatos de los presidentes en Ecuador. 2 en total. No 2 consecutivos y luego podían ser más. No, 2 y listo. Los derroteros judiciales acabarían condenando a Rafael Correa en 2020 a 8 años de cárcel y así perdió sus derechos políticos durante un cuarto de siglo, 25 largos años. Desde entonces vive una feliz vida acomodado en una capital globalista, Bruselas, visita a menudo al Parlamento Europeo, pasea por las calles con su mujer y se dedica, por supuesto, a digitar como deporte el caos de su nación. La caída de Correa no despertó ninguna piedad en nosotros, pero sí lo que aquella traición significó para el destino de Assange. Desde su llegada al poder, Moreno comenzó a negociar secretamente con los Estados Unidos y el Reino Unido para servirles en bandeja la cabeza del periodista. Incluso recibió a Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, en un claro símbolo político. Y allí otro traidor, Trump, que hizo campaña con Wikileaks, ganó las elecciones gracias a que Wikileaks reveló los crímenes de guerra de Hillary Clinton y la corrupción en sus mails con podestas, juró indultar a Assange y luego no hizo nada, y Pompeo intentó matarlo igual que Hillary. Todos los políticos
son la misma especie de basofia. De los gestos se pasó a la amenaza y el presidente ecuatoriano advirtió a Assange que su condición no le permitía hablar acerca de la política de los países menos de la de Ecuador. Básicamente declaró que el trabajo de Wikileaks ya no sería tolerado. Pero Julian, fiel a su estilo, pasó al ataque. Los ecuatorianos pueden estar seguros de que si Wikileaks recibe evidencia de corrupción en Ecuador va a ser publicada. Lo fue con Correa y lo será con Moreno. Escribió en Twitter invitando a recibir filtraciones. El asunto se estaba convirtiendo en un auténtico dolor de cabeza para Moreno y en diciembre de 2018 designó como embajador de Reino Unido a Jaime Marchand, con una única misión: deshacerse de su incómodo inquilino. Marchand armó un grupo de tareas con agentes británicos del MI6. Mientras le cortaban el wifi a Assange para impedirle trabajar, prepararon una vil campaña de difamación que sería lanzada el día del desalojo. El plan era mostrarlo como un huésped irreverente y desagradecido que recibía de 30 a 45 visitas mensuales en horarios prohibidos y no respetaba los pequeños espacios que le asignaron. Vaya delito, querer tener una vida lo más normal posible tras 7 años de injusta reclusión. Las visitas incluían a megaestrellas como Lady Gaga, Pamela Anderson, John Cusack o Yoko Ono y su hijo John Lennon, o aristócratas como la baronesa Elena Kennedy o su marido y la activista checa Barbara Bukowska. Esas largas veladas podrían terminar con música, baile y alcohol, un lujo que todo ser humano tiene derecho a gozar. Y ni que hablar del que sirvió como guardián y vengador del millón de vidas que Estados Unidos aniquiló en Asia durante las guerras de Irak y Afganistán. También buscaron difamar a Assange por tener la manía de rodar su patineta una y otra vez, según ellos dañando puertas y ventanas. Pueden observar conmigo el video presentado como prueba. Realmente es un chiste. El 11 de abril de 2019, el teléfono del embajador Marchand sonó en Londres. La decisión de Quito estaba tomada. Los agentes británicos ya esperaban en la puerta. Pasadas las 10 de la mañana, Assange entró a la sala de reuniones. Vestía de negro, como si se preparara para su propio duelo. El embajador leyó la nota que daba por terminado el asilo y le pidió que saliera pacíficamente, mientras un funcionario abría una de las puertas para marcarle el camino. El rostro de Julian palideció. Su peor pesadilla se volvía realidad. Fue una sentencia de muerte. Trató de encerrarse en su cuarto, pero los guardias forcejearon y se lo impidieron. Una vez en el recibidor del edificio, 6 agentes lo levantaron en vilo y lo cargaron hasta la calle en una imagen lamentable que ya todos conocemos y que pasará a la historia como la mayor vergüenza de un psicópata llamado con justicia poética Lenin. Pálido, avejenteado y con una larga barba canosa, Assange fue arrastrado a la cárcel de máxima seguridad en Belmarsh, al sureste de Londres, donde todavía permanece ante una inminente extradición a Estados Unidos. 100 médicos expertos de las Naciones Unidas determinaron que es sometido a todo tipo de torturas y vejaciones. Ha sufrido un accidente cerebrovascular y su vida pende de un hilo. Sin embargo, el festejo cínico de Lenin Moreno duró poco. El 2 de octubre de 2019, su cartera económica anunció medidas tímidamente ortodoxas. Bajaron algunos impuestos y se liberó el precio de la gasolina y el diésel. Al día siguiente, una ola de protestas inundó las ciudades ecuatorianas y la policía reprimió con una violencia inusitada que fue escalando día tras día. El 8 de octubre, Moreno declaró estado de excepción y ordenó el traslado de la sede de gobierno a Guayaquil. La mayoría de los enfrentamientos sucedían entre la policía y la Confederación de Nacionalidades Indígenas, alias CONAIE. La CONAIE nació en 1972 adoptando las nuevas corrientes de la Iglesia Católica surgidas del Concilio Vaticano II. Entre ellas, por supuesto, la eterna teología marxista de la liberación. Se trata de una organización de profundo carácter clerical con decenas de sacerdotes que asesoran cada una de sus células. En 2015, el presidente de la CONAIE, Jorge Herrera, se reunió personalmente con el Papa Francisco, a quien le habló de la hipocresía ambientalista del gobierno de Correa. Sin embargo, su influencia había sido prácticamente nula en este siglo. El asalto de octubre de 2019 tomó por sorpresa todo el arco político, pero había una explicación detrás del resurgimiento, o mejor dicho, un hombre: Monseñor Alfredo Espinosa Mateus, arzobispo de Quito desde 2014, nombrado ¿por quién? Por el Ocupa,
el Ocupa, que asistía al auxilio de Correa. La CONAIE fue íntegramente respaldada por la Iglesia Católica y encabezó todas las hostilidades de aquella semana sangrienta. En solo 10 días de enfrentamientos hubo 11 fallecidos, 1.340 heridos graves y 1.192 detenidos. Sería el propio Monseñor, junto a los enviados de la ONU, quienes sellaron una paz provisoria el 13 de octubre. Ecuador ya era un laboratorio social de la élite globalista. ¿Y por qué hablamos de un plan Ecuador? Bueno, porque exactamente días después de estas protestas patrocinadas por el Vaticano, las mismas se contagiaron a Chile, Bolivia y Colombia. Gobiernos centristas que habían salido de la línea o nunca habían estado en la línea del socialismo bolivariano. ¿Van entendiendo? La mitad de Sudamérica se vio estremecida por el avance de una izquierda violenta, con proclamas indigenistas y con un severo contraataque por parte de las policías. Cada conflicto nacional tuvo algo en común. Y ese algo, podríamos decir, que se personifica en otro Lenin, de barba guevarista y acento insoportable, que fue viajando destino por destino para avivar el estallido social simultáneo en países ajenos. Me refiero a Juan Grabois, señores. Grabois es el agitador profesional del Papa, que lo nombró en el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano y a quien le confirió fondos para ingresar a todos los países en llamas por las protestas violentas en nombre de una misión internacional de solidaridad y observación de derechos humanos. No siempre vamos a verlo con buenos resultados. Cuando se calmaron las aguas, Lenín Moreno protagonizó otro hito. Viajó al Foro Económico Mundial de Davos por primera vez en más de 10 años y demostró ser un gran alumno de Schwab, pues unas semanas después, con el advenimiento de la sopa china, ordenó uno de los primeros y peores encierros a la población de Sudamérica. El pueblo ecuatoriano le dijo basta. Con una aprobación menor al 10%, Moreno se bajó de las elecciones de 2021. La victoria fue para el derechista Guillermo Lasso, que derrotó al candidato de Correa, Andrés Arauz, con un modesto margen de 4 puntos. Lasso había prometido acabar con la corrupción y la inseguridad y combatir las mafias y el narcotráfico. Pero como decía Nietzsche, todo lo que el Estado dice es mentira, todo lo que tiene ha sido robado. A poco del cambio de gobierno, el diario La Posta publicó documentos que probaban cómo Lasso había recibido $1,5 millones de Dritan Jica, un mafioso albanés que estaba utilizando empresas fantasma ecuatorianas como una exportadora de bananos para el tráfico de sustancias. Lasso devolvió el favor a través de su cuñado Danilo Carrera, a quien puso al frente del Servicio de Aduanas y el Ministerio de Energía, para dar paso libre a sustancias, armas y controlar las minas donde los narcos lavan dinero. El presidente no pudo salirse con la suya. En junio de 2022, la CONAIE llamó al paro general y se inició una nueva ola de movilizaciones a nivel nacional. Los enfrentamientos duraron 3 semanas, dejando 7 fallecidos, 331 heridos y 158 detenidos. Esta vez, Juan Grabois viajó personalmente a Quito para promover el desastre, llamando al alzamiento y a bordo de la omnipresente Misión Internacional de Solidaridad. Internacional como la Internacional Comunista. El matón argentino fue invitado a intervenir la Asamblea Nacional, donde acusó al gobierno de provocar asesinatos, torturas y desapariciones forzosas sin pruebas y de haber sido amenazado personalmente por un mensaje intimidatorio por parte de la policía ecuatoriana. Bueno, ya era todo un leitmotiv. 2 años atrás, Grabois fue deportado de Colombia por considerarse peligroso para la nación. Junto a Grabois volvió a estar presente la Iglesia Católica con Monseñor Espinosa a la cabeza y fue en la Basílica del Voto Nacional donde indígenas y funcionarios sellaron una nueva paz. Moraleja de la historia, bueno, las legiones de Francisco son implacables en Ecuador. Para entonces Guillermo Lasso ya era un muerto político. En mayo de 2023 disolvió la Asamblea Nacional con militares en el Palacio Legislativo y se vio obligado a aceptar elecciones anticipadas. Mientras comenzaban las campañas, un nuevo crimen estremeció al país. El 9 de agosto, el candidato Fernando Villavicencio, otrora periodista opositor a Correa, que iba segundo, por cierto, en las encuestas, recibió 3 tiros en la cabeza mientras realizaba un acto político en el Colegio Anderson de Quito. Villavicencio pertenecía al movimiento independiente Construye y en 2010 había tenido la valentía de llamar genocida a Rafael Correa por ordenar los desmanes del 30 de septiembre. Correa le devolvió el guante llamándolo traidor a la patria y condenándolo a 18 meses de prisión, más una indemnización en su favor personal del tirano Correa por $47.000. Pero había algo más. Villavicencio seducía al electorado de izquierda y estaba robándole más de 20 puntos a Luisa González, la candidata izquierdista. El día anterior a su muerte, Fernando subió a su cuenta de Instagram un reel premonitorio. Aquí estoy, doña Luisa González. A mí me han dicho que use chaleco antibala. Aquí estoy con la camisa sudada. Ustedes, referido a los presentes,
son mi chaleco antibalas. Su salida del juego no alcanzó, el correísmo fue derrotado en segunda vuelta, esta vez por el treintañero Daniel Noboa, nacido en los Estados Unidos. Así llegamos al último episodio de esta tragedia de realismo mágico. Noboa asumió en Carondelet el 23 de noviembre. No pasaron ni 50 días y el infierno volvió a desatarse. Todos pudimos ver las imágenes de lo que pasó en enero, un caos que incluyó narcos tomando canales de TV, policías secuestrados, vehículos calcinados, regiones enteras de civiles expuestos a la desgracia. Todo comenzó aquel 7 de enero. 2 guardias de la prisión de Guayaquil en la mañana fueron a buscar a la celda Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y con cierto estupor se encontraron con su cama vacía. No tardaron en darse cuenta de que se había fugado. ¿Quién era Fito? El líder de los choneros, uno de los clanes más peligrosos de Ecuador y el más beneficiado por Correa, a quienes de hecho él liberó antes de irse, como les conté. Si me siguieron hasta aquí recordarán que los choneros eran los sustitutos de las FARC en el mercado negro, un lugar que ocuparon bajo el benevolente escrutinio de Alianza País. El día que Fito se fugó, se reportaron graves motines en otras 6 cárceles ecuatorianas, con reclusos fugados, guardias asesinados y un centenar de oficiales secuestrados. Pero la situación estalló por completo en la madrugada del 9. Las calles se llenaron de prófugos, algo parecido a lo que ocurre en Haití, y ya vendrá el documental. Las pandillas azotaron las ciudades. El momento cumbre llegó a la tarde, cuando un grupo de encapuchados con pistolas, navajas y metralletas irrumpió en los estudios del canal TC, para que sepan que no se deben jugar con las mafias, le dijeron con pasamontañas a las cámaras. Al mismo tiempo, unos hombres armados entraron en la Universidad de Guayaquil y lanzaron disparos al techo para imponer el terror. Noboa, ni lento ni perezoso, y como si lo estuviera deseando, lanzó desesperadamente el decreto 111, afirmando la existencia de un conflicto armado interno, en toda regla una guerra civil, y ordenando al ejército restablecer la ley. Desde su exilio en Bruselas, Rafael Correa publicó un video donde reconoce que el país vive una verdadera pesadilla y señaló el total e irrestricto respaldo a Daniel Noboa, pues el Estado debe vencer. Sí, el Estado siempre está venciendo sobre la vida, la propiedad y la libertad de los ecuatorianos. Para limpiarse bien las manos como Pilato, agregó que su mandato fue una de las principales víctimas de las pandillas. Bueno, una brutal hipocresía, pues en este programa te hemos demostrado todo lo contrario. Correa es el principal responsable de todo lo que está pasando. Así lo entendió la ministra Mónica Palencia, que salió a corregirlo. Esta podredumbre social fue creciendo en su mandato, donde se empezaron a realizar pactos de paz que le entregaron Ecuador a Lampa. Y todo, por supuesto, con el auspicio de Francisco. Los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos y apoyar al periodismo libre a través de patreon.com/Nicolás Moraz. Quienes nos apoyen desde $5 mensuales tienen acceso a recompensas exclusivas para mecenas, contenido que ya no está disponible para todo el público. También hay opciones de sponsoreo, de patrocinio, de publicidad y la posibilidad de adquirir clases exclusivas de la Academia Libertaria. Patreon.com/Nicolás Moraz. Y sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.